Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos a todos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en nuestro webcast Principales cambios en contratación pública, a la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y coorganizado en esta oportunidad por nuestra empresa socia Rubio Leguía Normand. El objetivo principal de esta jornada es brindar un análisis claro y actualizado sobre los cambios más relevantes introducidos por la nueva normativa en materia de contratación pública, así como sus implicancias para el sector privado y público. Buscamos que este espacio permita a los participantes comprender el nuevo marco legal, resolver dudas y prepararse para una adecuada adaptación a la ley. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que esta jornada sea de gran valor para todos ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. Ahora me gustaría presentarles a la empresa Rubio Leguía Normand. Rubio Leguía Normand es una firma de abogados peruana con más de 40 años de experiencia, reconocida por su asesoría especializada en derecho corporativo, infraestructura, energía, minería y contratación pública. Ofrece soluciones legales eficientes y estratégicas a empresas locales e internacionales. Muchas gracias a Rubio Leguía Normand por estar con nosotros esta tarde. Y ahora me gustaría, para comenzar, presentarle y agradecerle a los ponentes que están con nosotros el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña la señora Milagros Maraví, consultora de la empresa. La señora Maraví es consultora del área administrativa y regulatoria de Rubio Leguía Normand, con más de 20 años de experiencia en iniciativas privadas, asociaciones público-privadas y concesiones para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Se especializa en las áreas de simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas. Ha asesorado en la preparación de iniciativas privadas, concursos públicos y ejecución contractual, incluyendo la obtención de permisos sectoriales. Ha trabajado con inversionistas y concesionarias para el cumplimiento de obligaciones contractuales. Es coautora de libros sobre APPs, derecho administrativo y barreras burocráticas y ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas especializadas. Gracias, Milagros, por estar con nosotros. También nos presentará el señor Eric Cuba, asociado senior del estudio. El señor Cuba es asociado senior del área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Rubio Leguía Normand, con más de 12 años de experiencia en contrataciones del Estado, concesiones, APPs, procedimientos administrativos, regulación de servicios públicos, libre competencia, arbitraje y dispute boards. Ha trabajado en entidades como la Contraloría, Indecopi, UEFA y varios ministerios, además de asesorar a empresas privadas en procesos de licitación pública. Es árbitro y adjudicador en ejercicio y ha integrado tribunales arbitrales en centros reconocidos. En el ámbito académico es profesor en las universidades de San Marcos y la Científica del Sur. También ha publicado y expuesto en foros nacionales e internacionales. Muchas gracias a Eric por estar con nosotros. Y también nos acompaña la señora Milagros Mendoza, quien es socia del estudio del área administrativa y regulatoria, con más de 15 años de experiencia en la promoción de obras de infraestructura y servicios públicos, tanto en licitaciones como en iniciativas privadas. Ha participado en más de 40 procesos de inversión en sectores como transporte, salud, educación, saneamiento y más. Asesora integralmente desde la estrategia inicial hasta la ejecución contractual y solución de controversias. También cuenta con experiencia en la obtención de títulos habilitantes para industrias reguladas y en procedimientos ante Indecopi. Es coautora de libros y artículos sobre APPs y saneamientos de predios. Muchas gracias, Milagros. Y casi me quedo sin voz con los excelentes currículum de los tres. Así que muchas gracias nuevamente a Rubio Leguía Normand, a la señora Milagros Maraví, Milagros Mendoza y al señor Eric Cuba por estar con nosotros esta tarde. Y le cedo la palabra para que puedan presentarnos, por favor. Eh, Buenas tardes, un saludo muy afectuoso a todos los asistentes y un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio Perú-Chile por coorganizar este evento. Eh, es nuestro interés conversar sobre las principales novedades que trae la nueva Ley de Contrataciones Públicas
que con la vigencia ya de su reglamento está ya en vigencia desde el 22 de abril de 2025. Yo me referiré a dos temas, uno de él que es uno que es transversal no solamente al sistema de contrataciones, sino en general a toda la gestión pública en Perú, y hay que tenerla en cuenta cuando se invierte en Perú, cuando se contrata en Perú, y es que eh, a lo largo de la ley y en otras leyes previas y el reglamento encontramos disposiciones que pueden de alguna manera servir para dar confort a los servidores públicos para tener una gestión más efectiva de los contratos del Estado. Por ejemplo, más opciones para modificar de contratos, aunque la causa se derive de hechos en los que exista culpa de las partes, para la aprobación de adicionales, para conciliación, para no tener que acudir a nulidad de laudo, el uso de contratos modelo NECOFIDIC, ¿no? Todo esto en más detalle lo va a explicar eh, los dos participantes de este evento, el tratamiento de consorcios, el régimen sancionador, pero esas disposiciones no tendrán la efectividad esperada porque generalmente estamos ante situaciones difíciles en la gestión de un contrato que suelen paralizar esos contratos y frustrar las obras o servicios requeridos. ¿Por qué? Porque en esas disposiciones que tratan de facilitar la gestión siempre hay una colita que señala algo así como textualmente sin perjuicio del deslinde de responsabilidades. En ese sentido, si bien creo que la nueva ley de contrataciones públicas trae una serie de novedades dirigidas a mejorar la gestión pública de los contratos, la sobredimensión del sistema de control actual seguirá paralizando a los funcionarios y llevando muchas decisiones al ámbito de la solución de controversias. O sea, el servidor público sabe perfectamente qué decisión debe adoptar dentro del marco del contrato y la ley para asegurar su adecuada ejecución, pero si eso lo pone en situación de enfrentar la exigencia de responsabilidad administrativa, civil, o sea, civil le hace su patrimonio, o penal, no lo hará. Este fenómeno está denominado en el ámbito comparado burocracia defensiva y va a limitar la efectividad de este nuevo marco normativo. Y en ese sentido, este foro es adecuado para invocar a las empresas a través de sus gremios o cámaras que reclamen y apoyen la reforma del sistema de control en Perú, porque no debe abrirse procesos a los servidores públicos por errores de gestión y no puede el sistema de control cuestionar las decisiones discrecionales. Y da este contexto, la solución de controversias, o sea, todo el régimen de solución de controversias adquiere muchísimo protagonismo, ¿no? No porque uno esté buscando tener arbitraje, lo que pasa es que si los funcionarios no deciden, entonces esto termina siendo resuelto a través de los mecanismos de solución de controversia, ¿no? Entonces, creo que esta ley avanza en establecer la obligatoriedad de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que además tiene un nombre importante, que es la prevención, una característica importante. La Junta es obligatoria en obras mayores o iguales que 10 millones de soles, y también es facultativa en los contratos de suministro o en las obras menores. Y creo que esto es importante porque van a poder ayudar a resolver los conflictos, ayudar a orientar a la mejor ejecución de las obras. Entonces creo que este es un gran avance. Hay una regulación bastante detallada de la Junta de Resolución de Disputas. Eh, en contratos menores o contratos de suministro pueden ser, la Junta de Resolución de Disputas puede ser de una sola persona, porque también a veces se habla del costo de la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas puede dictar medidas provisionales. El agotamiento del procedimiento ante la Junta de Resolución de Disputas es un presupuesto de arbitrabilidad, ¿no? Para las controversias, en los contratos en que se ha pactado la existencia de la Junta. Por otro lado, si bien se mantienen las disposiciones que excluyen de arbitraje materias y se establece de nuevo, ¿no? Al igual que en la legislación anterior, que el enriquecimiento sin causa o indemnizaciones no podrán someterse a arbitraje, se precisa que sí pueden ser sometidos a arbitraje o a junta de resolución de disputas las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad. Entonces eso es un cambio y un avance.
Se insiste en mantener la figura del abandono transcurridos 4 meses. Eh, eh, se, la caducidad, el árbitro único tribunal tiene que aplicarla de oficio, es decir, aunque no exista, aunque no se deduzca o se presente una excepción. El arbitraje de emergencia lamentablemente solamente va a operar cuando esté expresamente reconocido en el contrato. Felizmente ya se ha resuelto el tema de que los contratos tengan establecida ya la institución arbitral en el mismo texto del contrato, ¿no? Lo cual será muy importante para las disputas que se resuelvan en adelante. Lamentablemente no se resuelve la inmediatez requerida de los pagos de los laudos, porque se repite exactamente el mismo texto anterior que remite a las disposiciones especiales, o sea, las disposiciones presupuestales para el pago. Se habilita el arbitraje internacional de derecho. eh, Se prevé los mecanismos de solución de controversia en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Finalmente, bueno, obviamente todo esto es una mirada muy por encima, pero es importante que las instituciones arbitrales los centros arbitrales y los centros de administración de junta de resolución de disputas van a estar incorporados en un registro y en general nos parece muy conveniente que se garantice la idoneidad de los centros y que estos garanticen la idoneidad de los árbitros, porque realmente se han dado casos donde habían instituciones arbitrales de muy dudosa reputación administrando los arbitrajes, y creo que si el Estado está sometiendo todos sus contratos a arbitrajes, tiene que asegurarse la idoneidad de esos centros, pero siempre hay que estar atentos a la correcta administración de este registro estatal, porque puede devenir en parcial. Con esos dos comentarios sobre estos dos temas, dejo en el uso de la palabra al doctor Eric Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Hemos de empezar la exposición con la primera parte a cargo de la doctora Milagros Mendoza y yo en los últimos temas. Así que Milagros, que es socia de nuestra firma, va a comenzar con la exposición. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperemos que este webinar sea de mucha utilidad para ustedes. Como ya ha señalado Yadira en el chat, cualquier pregunta que tengan, por favor, adelanten, mándenla por el chat de este Zoom y hacia el final del webinar la absolveremos. A ver, el nuevo régimen de contrataciones públicas. ¿Por qué debemos hablar de este tema? ¿En qué casos resulta interesante? El Estado, todas las entidades públicas que lo conforman, constituyen uno de los principales clientes. Las entidades públicas requieren todo el tiempo bienes, servicios o ejecución de obras. Entonces es un mercado importante en el que las empresas pueden participar. Lo pueden tener como un cliente significativo. De hecho, hay empresas que su principal rubro son los contratos públicos. Pero por lo mismo que intervienen entidades públicas y recursos públicos, estas contrataciones tienen una supervisión y regulación muy, digamos, estricta. Lo que busca es básicamente que todas las contrataciones se realicen en el marco de transparencia, eficiencia, promoción de la competencia. Es decir, bienes, servicios y obras de la mejor calidad al precio más conveniente. Y para ello tenemos todo un sistema de contrataciones públicas que cubre diversos aspectos, ¿no? Primero, desarrolla una serie de principios que son los que las entidades públicas deben tener en cuenta para realizar sus contrataciones. Luego, establece diversos tipos de procesos de selección, es decir, licitaciones, concursos, adquisiciones, para para los diversos fines de las contrataciones. Van a variar según se adquieran bienes, obras o servicios y de la cuantía de estas contrataciones. Posteriormente también se regula
¿qué necesitan los privados para poder ser proveedores del Estado? Y hay todo un capítulo sobre el Registro Nacional de Proveedores, que es una plataforma en la que las empresas que quieren prestar servicios al Estado deben inscribirse como paso previo para entrar a este mundo de las contrataciones públicas. Se regulan los mecanismos de contratación al detalle, perfeccionamiento del contrato, ejecución contractual, y finalmente, el tema de solución de controversias. Estos no son todos los aspectos que regula el régimen de contrataciones públicas, pero son los principales. Bueno, en abril entró en vigencia la nueva normativa de contrataciones públicas con cambios muy, muy interesantes. Y nosotros hemos incluido en este webinar 6 puntos que nos parecen transversales a todos los proveedores del Estado, a todo tipo de proveedores del Estado, independientemente de la cuantía o del objeto de contratación. Estos 6 puntos se aplican tanto para proveedores de bienes, servicios y ejecutores de obras. Y vamos a partir de esos para comentarle las novedades. Son 6 puntos. El primero, perfeccionamiento del contrato. Segundo, incumplimientos contractuales. Tercero, sanciones. Cuarto, modificaciones al contrato. 5, garantías. Y 6, solución de controversias. En lo referido al perfeccionamiento del contrato, la regla general, para proceder a una contratación pública, las entidades planifican qué bienes, servicios u obras van a contratar. Luego de un procedimiento interno, lanzan un proceso de selección, que puede ser licitación, concurso, adjudicación directa, dependiendo del objeto de la contratación y la cuantía. Y de ese proceso de selección hay un ganador. Luego de eso corresponde perfeccionar el contrato, ¿no? Es decir, ya suscribir el contrato y empezar su ejecución. La regla general es que una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, entiéndase la buena pro que se haya elegido el ganador de la licitación, tanto la entidad contratante, la entidad pública, como el ganador están obligados a contratar. Sin embargo, la regulación previa y la vigente coincidían en que la entidad contratante, o sea, la entidad pública, no puede negarse a contratar salvo que se verifiquen 3 supuestos: que haya existido un recorte presupuestal que corresponda al objeto materia del proceso de selección. Este recorte presupuestal debe estar debidamente acreditado y vinculado al objeto materia del procedimiento. También puede dejar de contratar por disposición de norma expresa o por la desaparición de la necesidad debidamente acreditada. Cuando se menciona este último supuesto, desaparición de la necesidad, ya la entidad no puede convocar a otra licitación con el mismo objeto contractual durante el año, ¿no? Cuando la entidad se niega a contratar, va a generar responsabilidad funcional en el, valga la redundancia, funcionario público a cargo. Ahora bien, ¿qué novedad tenemos respecto a este tema? Es que antes se preveían estas excepciones para las entidades públicas, pero ahora ya se prevé una vía de, digamos, una salida para aquellos postores que no puedan perfeccionar el contrato. La regla general es que tienen que firmarlo. Si no lo firman, van a tener una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones, salvo que haya una imposibilidad física o jurídica sobrevenida, es decir, posterior al otorgamiento de la buena pro, que además no les sea atribuible. Y ese tipo de casos se han visto en la práctica, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿no? Imagínense procesos de selección que se hayan desarrollado durante los meses de enero, febrero, inicios de marzo del 2020, se elige un postor ganador y luego tenían que firmar el contrato, no sé, del 16 de marzo en adelante, cuando todos tuvimos que estar en confinamiento, ¿no? Ahí estaba un claro supuesto de imposibilidad física o jurídica de prestar algunos servicios, por lo menos, o proveer ciertos bienes. Es para ese tipo de casos, ¿ya? Debe haber muchos más que en la práctica los vamos a ir viendo, pero se tiene que acreditar esto debidamente y que además el Tribunal de Contrataciones Públicas lo debe declarar así. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como proveedores de acreditar al detalle
todo, y generar trazabilidad de ese tipo de situaciones, ¿no? Otra novedad es que los contratos derivados de licitaciones públicas abreviadas, concursos públicos abreviados o comparación de precios, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de una orden de compra o servicio, ¿no? Y la orden de compra o servicio es un procedimiento mucho más célere. Entonces, esa es una ventaja. Nuevamente, la regla es la firma de los contratos vía firma digital. Las entidades públicas en su mayoría ya cuentan con eso. Y el postor adjudicado, siempre que el postor adjudicado cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, ¿no? Requisitos para perfeccionar el contrato. Normalmente los requisitos son presentación de cartas fianza de garantía en los contratos que corresponda, contratos de consorcio cuando el postor ganador haya sido un consorcio, ¿no? Los consorcios participan en las licitaciones con una promesa de consorcio. Cuando ganan, están obligados a firmar ya un contrato, ¿no? Entonces, ese contrato, pues, debe ser presentado, ¿no? Para firmar como requisito para perfeccionar el contrato. Cuenta bancaria, poderes básico, ahí tienen que tener bastante cuidado porque normalmente se pide vigencia de poder y la vigencia de poder toma un tiempo su obtención, ¿no? Ha pasado que eh, hay empresas que no han podido sacar la vigencia de poder a tiempo y cuando ha querido presentar su copia certificada del asiento donde se le otorga poderes, la entidad no lo ha aceptado y no se ha firmado el contrato. Ese tipo de casos han sucedido, así que cuidado con esos detalles, ¿no? Pero lo que resalta como novedad es que ahora se debe proponer una institución arbitral en caso de controversias y una propuesta del Centro de Administración de la Junta de Resolución de Disputas cuando corresponda, ¿no? Un poco ya Milagros Maravilla adelantó este tema de la solución de controversias en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas y bueno, Eric también lo detallará en su parte. Se han modificado los plazos para la firma del contrato. Es de 8 días contados desde el día siguiente desde la buena pro, desde el consentimiento de la buena pro. Y cuando no se requiere presentación de carta fianza, ese plazo se reduce a 5 días, ¿no? Cuando el postor ganador presenta sus documentos, la entidad pública tiene hasta 3 días para, em, digamos, hacer posible la firma del contrato, ¿no? O, en su defecto, puede observar los documentos presentados por este postor y le tiene que dar un plazo máximo, ojo, máximo de 4 días hábiles para la subsanación. Hago incidencia en el máximo porque dependiendo de la situación, el plazo de subsanación puede ser menor. ¿Qué pasa en la práctica? Por ejemplo, hay demoras para, digamos, recolectar los documentos para perfeccionar el contrato, especialmente en las cartas fianza. Cuando se trata de empresas, por ejemplo, proveedoras extranjeras, se les hace difícil obtener fianzas en Perú, ¿no? Hay todo un procedimiento con el banco extranjero que corresponde al país de origen del proveedor. Se generan en la práctica problemas logísticos. Entonces, esta norma lo que prevé es que en esos casos que se demuestre que la garantía de fiel cumplimiento está en trámite, el postor puede solicitar plazo adicional y la entidad puede otorgarlo hasta por 4 días hábiles. Y bueno, eso es, básicamente, luego de presentar los documentos al 100%, se perfecciona el contrato, ¿no? A ver, en los casos en los que no se perfecciona el contrato por culpa o por decisión injustificada de la entidad contratante, el postor ganador de la buena pro requiere el cumplimiento, le da un plazo de 5 días hábiles a la entidad para firmar. Si la entidad no lo hace, el postor ganador deja de estar obligado a la suscripción del contrato o a la recepción de la orden de compra o de servicio, según corresponda, ¿no? Cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este va a perder la buena pro y hay un plazo máximo de 2 días hábiles para que la dependencia encargada de las contrataciones requiera al postor que ocupó el segundo lugar que presente los requisitos para perfeccionar el contrato. Como pueden notar, lo que se busca es llegar al objetivo,
encontrar el proveedor del bien, servicio u obra que se necesita. Incumplimientos contractuales, penalidades. Esto es bien interesante y de sumo cuidado. La normativa anterior preveía, a ver, digamos que a grandes rasgos lo que podemos señalar es que hay dos tipos de penalidades, la penalidad por mora y las otras penalidades. La penalidad por mora es cuando el contratista se demora o sea, no cumple plazos establecidos en el contrato. Y las otras penalidades es cuando incumple cualquier otro tipo de obligaciones en el marco del contrato que no sean plazos. El contrato, en la antigua regulación en el contrato se prevé que el límite máximo de imposición de penalidades es de 10%. 10% para las penalidades por mora y 10% para las otras penalidades, ¿no? Entonces, los contratistas jugaban con esos porcentajes máximos. Son máximos importantes, ¿por qué? Porque cuando se supera ese 10%, la entidad puede resolver el contrato, ¿ya? Pero recuerden, tienen hasta un límite máximo, 10% de penalidades para incumplimiento por mora y de las otras otro 10%. ¿Qué prevé la actual regulación? Que ahora la suma de aplicación de las penalidades por mora y de las otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o del ítem del contrato que corresponda. Es decir, ya no tenemos este 10, 10, casi 20 de techo. Ahora tenemos solo 10% del monto vigente del contrato, tanto para las penalidades por demora o las otras penalidades. Se ha reducido el espacio que tiene el postor para recibir penalidades. Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? También se prevén unas precisiones sobre la resolución del contrato por terminación anticipada. Ahí cuando el contrato comprenda más de un componente o hito y el resultado de un componente o hito impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, se puede prever la terminación anticipada y va a corresponder pagarle al contratista los hitos o componentes ejecutados, ¿ya? Cuando las modificaciones al contrato excedan un 50%, se configura también la condición de terminación anticipada, ¿ya? Cuando la entidad contratante no cuente con la capacidad presupuestal o los recursos en su presupuesto, puede optar por suspender el contrato hasta contar con el financiamiento correspondiente, ¿no? Conforme a lo que acuerden las partes o proceder a su resolución por configurarse esta condición de terminación anticipada. En la compra pública por innovación, el contrato va a indicar las actividades que se deben realizar para alcanzar cada hito y sus resultados mínimos, sujetos a cláusulas de terminación anticipada también. Otro supuesto adicional de terminación anticipada es cuando el contratista incumple con mantener la rotación, stock o capacidad de respuesta según corresponda a su objeto contractual, ¿no? A ver, interesante también el procedimiento de resolución, ¿no? Y sus diversos aspectos. En el caso del apercibimiento previo, es que debe la entidad contratante enviarle al contratista un documento con apercibimiento, ¿ya? Oye, bajo apercibimiento te exijo que cumplas tal obligación, ¿no? Y hay determinados plazos. El plazo mínimo para que se cumpla es el mínimo es el 10% del plazo del contrato entregable y el máximo es 15% del plazo del contrato entregable, ¿no? 6 decimales se redondea a favor del contratista. Si el plazo es menor a 30 días, se otorgan 3 días de plazo desde que se manda el apercibimiento hasta que el contratista cumpla. Y en obras menores a 60 días se otorga 15 días de plazo cuando se notifica este apercibimiento. Luego de ello, si el contratista no cumple en el plazo otorgado, se resuelve el contrato total o parcialmente. Cuando la entidad no está obligada a notificar un apercibimiento, cuando se llegó al monto máximo de penalidades o cuando el incumplimiento es irreversible según el informe del área usuaria. Hay justificaciones en casos graves, como es el supuesto de fuerza mayor,
En esos casos también hay resolución sin apercibimiento y se puede resolver directamente con notificación. También se permite la resolución parcial para dejar sin efecto aquella parte digamos, aquella parte del contrato que siempre que no va a seguir adelante, siempre que sea cuantificable, separable e independiente. Y debe precisarse esa condición. Es decir, oye, esta resolución es parcial. Todo lo demás queda vigente, ¿no? Y bueno, en el caso de la cláusula anticorrupción, cuando se incumple esta cláusula y automáticamente genera la resolución, esto no va a impedir acciones penales, civiles o administrativas adicionales, ¿no? Este último punto, ya de ahí paso a Erika que nos comente sobre los temas a su cargo, es muy interesante, es sanciones a consorcios. La regulación previa establece una presunción de responsabilidad solidaria en virtud de la cual las infracciones que cometa un consorcio, tanto durante licitación como en la ejecución de un contrato, se imputaban a todos los integrantes, ¿ya? Y se aplicaba a cada uno de ellos la sanción correspondiente, salvo que se lograra acreditar la individualización de la responsabilidad, lo cual era una excepción. Entonces, en nuestra práctica profesional, hemos notado diversos casos en los cuales hemos tenido un cliente que me ha dicho, ese documento que la entidad está diciendo que es falso, lo presentó mi consorciado, no lo presenté yo. Y ese dicho no era suficiente para evitar que el Tribunal de Contrataciones sancione a mi cliente. Por más que tratábamos de demostrar que no había relación entre el documento presentado por el consorciado de nuestro cliente, pasaba que el tribunal decía, no, tú has tenido que saber, tú te has beneficiado, ¿no? Igual sancionada. Hemos visto casos de inhabilitaciones que no eran justas por supuesto de este tipo, ¿no? La nueva regulación adopta, digamos, un enfoque opuesto porque parte de la individualización de la responsabilidad para que cada integrante de un consorcio responda por sus propios actos o omisiones. Cuando no es posible determinar la responsabilidad individual, se procede a la imputación de la infracción a todos los integrantes del consorcio, pero se dan cuenta el cambio, ¿no? El cambio es de fondo, es ¿de qué parto? Parto de que cada uno responde por sus propios actos o por los documentos que haya presentado. Para lograr esa individualización, se van a ampliar criterios. Lo que existía antes era la naturaleza de la infracción, lo que decía la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio y el contrato suscrito con la entidad contratante. En estos tres últimos documentos, muchas veces se señalaba qué actividades estaban a cargo de cada integrante del consorcio postor o ya ejecutor. Entonces, sí se podía diferenciar que este incumplimiento o esta infracción deriva de lo que le correspondía realizar al consorciado A. Entonces, a él lo sanciona, ¿no? Por eso es importante, como consejo en la práctica, revisar con bastante cuidado estos documentos, ¿no? Promesas formales, contrato de consorcio, contrato suscrito. Pero en adición a ello, la nueva normativa va a incorporar un quinto criterio, que es el aporte del documento. Eso significa que cada consorciado va a ser responsable por los documentos que aporte, ya sean declaraciones juradas, información, documentos que se presentaron tanto en el proceso de selección y o la ejecución contractual. Cuando el documento o la información que un consorciado presente, si esa información generara alguna infracción, se sancionaría a quien entregó la información, no al consorcio en general. Consejo en la práctica, por favor, trazabilidad absoluta a todos los documentos que presenten, especialmente cuando se trabaja en consorcio. En épocas de búsqueda de negocios, todos somos amigos y bueno, en los consorcios son una salida importante para sumar experiencia y poder ganar licitaciones, pero digamos, hay que salvaguardar también, no digo ser desconfiados, pero por lo menos pisar sobre seguro y lograr trazabilidad de los documentos que vamos a presentar. Y ahora le doy el paso a Eric para que nos cuente sobre los 3 puntos restantes, sobre aquellas modificaciones
que consideramos más relevantes. Perfecto, muchísimas gracias, Milagros. Si me permiten, yo para un tema de orden también voy a compartir la pantalla, que es básicamente lo mismo que Milagros estaba pasando en la misma presentación, pero con los puntos que nos corresponden ahora, donde vamos a hablar un poco acerca de las llamadas modificaciones que se pueden dar al contrato. Y ya para seguirnos al tiempo también, que tenemos que dejar también un tiempo de preguntas, vamos a hacerlo directamente. ¿Qué de nuevo hay en este nuevo supuesto de modificación contractual que se ha establecido en el reglamento de la nueva Ley General de Compras Públicas? Y hay que observar el artículo 110. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 110? Y acá está resaltado en color rojo. Excepcionalmente, pre-autorización de la autoridad de la gestión administrativa, las partes pueden acordar una modificación contractual por un hecho sobreviniente, aun cuando eso se deba a una causa imputable a alguna de las partes, siempre que no haya habido dolo, ¿no? La ausencia de dolo y un hecho sobreviniente. Esto de aquí creo que en buena cuenta permite o se constituye como una herramienta importante para la administración pública en el sentido de que ya se pueden ir trazando cuáles son los caminos que tienen que seguir al momento de efectuar eh, algún tipo de modificación a los contratos, etcétera, porque en la anterior norma a veces habían criterios un poco más rígidos donde ¿Cómo? cualquier tipo de controversias, lo que ocurría era pues que Creo que simplemente, no, creo que no, no, creo que no, creo que me cambian las creo que piezas. Por eso 14.000. parece que a alguien se le filtró el audio. Les comentaba que la anterior normativa, un poco más rígida, ¿qué era lo que sucedía con ese tipo de cosas, con ese tipo de hechos sobrevinientes? Pues lo que se tenía que hacer a veces era, bueno, ocurre el hecho, entonces me voy al arbitraje, para que sea un árbitro el que decida si efectivamente corresponde o no a algún tipo de cuestión necesaria que ajustar en el contrato. Pero en la actualidad creo que esto de aquí, excepcionalmente, no creo que la excepcionalidad vaya a ser la regla. Sí se va a permitir en determinados aspectos poder hacer algún tipo de modificación, lo cual es una garantía para los contratistas. Las prestaciones adicionales en bienes y servicios, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa puede aprobar mediante resolución publicada en el Pladicop, ¿no? Que es la nueva plataforma, la ejecución de plataformas adicionales hasta el 25% del monto del contrato original. Esto de aquí no ha variado. Que sean indispensables para el cumplimiento de la afinidad pública siempre que se cuente con previo sustento técnico y legal y con la previsión y certificación de crédito presupuestario correspondiente. Algo que es interesante en el tema de los adicionales es que se dice que no corresponde suscribir una adenda para los adicionales, sino que únicamente basta con la publicación de la resolución en la plataforma Pladicop. Entonces, ya no es como antes, en lo cual tengo un adicional, tengo que firmar mi contrato y presentar una serie de documentos. No, o sea, la etapa de perfeccionamiento del contrato, de la adenda, mejor dicho, se ha sustituido por la mera publicación en la plataforma, ¿no? ¿Cómo es ahora la ampliación de plazo en bienes y servicios? En primer lugar, hay un aspecto que es la autorización, donde la autoridad de gestión administrativa puede autorizar la ampliación de plazo siempre que haya sido sustentado por el contratista priorizando qué cosa, el equilibrio económico y la finalidad pública. ¿Ok? Hay dos supuestos para pedir ampliación de plazo. El primero, la aprobación de prestaciones adicionales, ¿ok? Y el segundo, los atrasos y las paralizaciones no imputables al contratista que comprometan el cumplimiento del contrato. Yo particularmente tengo una posición eh, bastante en este punto muy marcada, porque por lo general lo que te dice la norma es, bueno, aun cuando no se ocupa el contratista, la carga de solicitarlo es del contratista, ¿no? Cuando yo creo que esto en definitivamente debería ser también algo un poco más equitativo, ¿no? Entre la relación con artista y administrador.
porque si, por ejemplo, es un cumplimiento que es atribuido al contratista y es un incumplimiento que es atribuible a la administración pública, debería ser la administración de mutuo propio quien decida disponer las acciones que se resulten convenientes. El plazo para solicitar es siempre de los 10 días de notificada la prestación adicional o finalizado el hecho que generó el retraso. Se puede pedir prórroga hasta 10 días hábiles más y hay solicitudes extemporáneas que pueden considerarse no presentadas. El plazo para evaluar la solicitud se privilegia siempre el criterio técnico sobre las formalidades. Hay un plazo para decidir donde la autoridad tiene que pronunciarse en 12 días desde la recepción. A los contratos vinculados, si se aprueba una ampliación, los contratos que están relacionados también tienen que tener lo mismo. Tiene efectos económicos que puede dar lugar a una ampliación de costos o gastos que puedan ser acreditados. Y hay una formalidad, la adenda, donde acá pues tampoco se requiere adenda, basta con publicarlo en el Pladicop. ¿Cuáles son los 7 pasos que hay que tener en cuenta para los adicionales? En primer lugar, sustentarlo previamente. En segundo lugar, tener un límite del monto. Bajo ningún supuesto podemos excedernos por el 25%. En tercer lugar, el financiamiento, previsión y certificación de crédito presupuestario. En cuarto lugar, la valoración económica, ¿no? Las especificaciones técnicas, condiciones y precios, coordinar con el área usuaria, etc. La aprobación, que tiene que aprobarse la prestación mediante resolución. La publicación, que no se requiere una adenda del contrato. La prohibición, que justamente está prohibida la aprobación de adicionales en vía de regularización. Eso es algo importante. No se puede. ¿Cuál es el paso a paso de las ampliaciones de plazo? En primer lugar, para ampliar el plazo hay que identificar un motivo. 2, tiene que haber una solicitud. En tercer lugar, evaluar técnicamente. En cuarto lugar, tener un pronunciamiento por parte de la entidad. En quinto lugar, aprobar automáticamente. Se puede aprobar automáticamente con el silencio positivo. En sexto, se registra en el Pladicop. Hay efectos vinculados al reconocimiento de saldos y también efectivamente no hay adenda. ¿Cuándo hay adenda? El artículo 143 habla sobre las modificaciones contractuales de mejoras en bienes y servicios. Cuando hay una propuesta del contratista, el contratista ofrece bienes o servicios con iguales o mejores características, se revisan las condiciones, se sustenta en el área usuaria la opinión de la dependencia encargada de las contrataciones y finalmente se suscribe una adenda. En el caso de modificaciones contractuales, sí es necesaria tener la adenda porque a partir de esta, la modificación va a surtir todos sus efectos. El reajuste. ¿Qué es el reajuste? Pues el mecanismo para actualizar los pagos al contratista según la variación de precios. La base del cálculo va a estar por el índice unificado del INEI y se aplica a contratos de ejecución periódica o continuada, ¿no? Tiene condiciones que están establecidas, índice de referencia, y hay excepciones cuando se tratan a bienes sujetos a la cotización internacional. La otra vez nos comentaba alguien que hacemos, por ejemplo, cuando son bienes que tienen que ver, no sé, con trigo y con el tema de la guerra en Ucrania, el precio del trigo se elevó a nivel mundial. O ahora que estamos, por ejemplo, viendo una suerte de guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China, que pueden, por ejemplo, generar un alto costo en algunos bienes que se tienen que dar, ¿no? Entonces, en este caso sí podría haber algún tipo de excepción a la metodología establecida. ¿Cuáles son las garantías? Bien, hay varios tipos de garantías. Tenemos la garantía de fiel cumplimiento para prestaciones accesorias y por adelantos directos, que tienen pues los montos que están establecidos. Y en buena cuenta son siempre requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, para que los contratos incluyan un mantenimiento o una reparación cuando la entidad entrega adelantos directos, etc. Bien, estas garantías se van a ejecutar a veces, por ejemplo, por la resolución del contrato por causa imputable al contratista, por la falta de renovación de garantía antes de su vencimiento, por el incumplimiento del pago a cargo del contratista,
por la no amortización o la devolución, por reglas de ejecución automática o por sanciones y también hay sanciones de incumplimiento. Algo que es importante resaltar, que también es una consulta recurrente de muchos clientes que tenemos en el estudio, es ¿qué hago yo, por ejemplo, cuando tengo una orden de un tribunal arbitral que me dice, oye, ¿sabes qué? Abstente de ejecutar la garantía en mérito de una medida de emergencia o en mérito de una medida cautelar? Es que, por ejemplo, de repente la entidad financiera, ¿no? que administra la carta fianza eventualmente, que no es parte del convenio arbitral, está obligada a inhibirse de poder ejecutar este tipo de acciones. Eso es tenemos posiciones diversas, para lo cual habría que analizar cómo se pactó en el contrato, cómo se ha establecido en el convenio arbitral, si de repente hay alguna disposición ahí que se ha señalado que basta con la mera disposición del tribunal arbitral para poder inhibirte. Otras posturas que van a decir, oye, ¿sabes qué? El banco no es parte del convenio, que me lo ordene un juez, no un tribunal arbitral, etcétera. Pero eso es algo que se tendrá que analizar caso por caso, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones a la garantía de fiel cumplimiento de bienes y servicios? Los contratos menores a 50 UITs, la adquisición de bienes e inmuebles de propiedad privada, contratos de arrendamiento y las contrataciones complementarias que no superan las 50 UITs. Y finalmente, para cerrar, y que nos quedan 10 minutos de webinar y tener un poco de tiempo para las preguntas, el tema de solución de controversias, ¿no? La Junta de Prevención y Resolución de Disputas se introducen tres modificaciones importantes. Uno, su obligatoriedad en los contratos de obra que sean igual o superiores a 10 millones de soles, mientras que para montos menores su implementación es facultativa. Anteriormente no se completaban esas disposiciones, ¿no? En segundo lugar, se ajustan las reglas sobre la conformación. Ahora la conformación, cuando las partes tienen un acuerdo, se integra por un miembro en contratos menores de 50 millones y por 3 miembros de dicho monto o superior. Y finalmente se introducen obligaciones adicionales en función de las actividades de las juntas, ¿no? Esto de aquí tiene que ver, de hecho, con un antecedente que es una opinión del año 2020 del OCE, donde justamente se hablaba de la inclusión de costos y gastos de la Junta de Resolución de Disputas en el presupuesto de la obra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí nosotros? Tenemos aquí, por ejemplo, que con relación al arbitraje, este es en idioma español, se permite también ahora el arbitraje internacional, algo relevante, y también se da el supuesto del abandono procesal si es que alguna de las partes decide, pues, que abandonar o no ser realizado un acto que impulse el proceso arbitral, de esta manera ya no tenemos procesos que duren tanto tiempo. Bien, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Quedamos a su disposición si hubiese alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias, Eric, a Milagros Mendoza y a la señora Milagros Maraví por la interesante exposición. Y no lo digo solo yo que es interesante, sino que además los felicito también por la excelente convocatoria y el interés que tiene este tema. O sea, estuvimos durante la casi una hora de exposición con más de 60 personas conectadas, así que todo un éxito. Y tenemos varias preguntas. Tengo a título personal y también varias que han llegado al chat. Mira, las voy a leer. Vamos a ir una por una y después yo tengo también unas que estábamos conversando con Milagros al inicio de la presentación. El señor Ramón Irigoyen nos pregunta, ¿se ha introducido algún cambio en las modalidades de los procedimientos de selección? Sí, hay varios cambios, solo que, a ver, hacer un webinar de una hora de toda la normativa es imposible. Nosotros nos hemos centrado en puntos específicos, pero sí tenemos nuevas innovaciones, un nuevo procedimiento, como les dijo Milagros, la compra por innovación, etcétera. Pero eso daría pie a otro webinar para hablar de las particularidades de cada uno, ¿no? Pero sí, definitivamente hay novedades. Gracias, Eric.
Y en relación a eso, y los dejo comprometidos entonces por viendo todo el interés que hay para una segunda versión del webinar, sería interesante profundizar en algunos temas. Y en Sí, relación a eso, el señor Víctor Sepúlveda también nos dice, ¿la presentación la compartirán al final de la reunión? Sí, no, Nosotros más que felices y sobre el tema de un segundo webinar te tomo la palabra porque una de las principales novedades de esta regulación es el tema de los contratos de construcción, que han generado bastantes dudas, ¿no? Para los ingenieros debe ser pues su pan de cada día, pero para los no ingenieros ven las palabras NEC, FIDI, contratos colaborativos y se preocupan más de la cuenta. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es compartir de forma sencilla a qué se refieren esos contratos. Entonces, creo que el tema de los procesos de selección más el tema de los contratos colaborativos de construcción puede ser un tema bien interesante para un siguiente webinar. Y sí, compartimos la presentación. Sí, eso, porque necesito su permiso y el equipo la va a enviar a todos los asistentes. Porque como digo, hay ujú. mucho interés y también compartimos sus contactos para que puedan seguir conversando. Después, vaya que llegan preguntas. La señora Erika Matute nos pregunta, en la modificación contractual, ¿cómo se determina que no se haya incurrido en dolo sin incurrir en subjetividades? y es una pregunta que yo necesitaría una bola de cristal para poder responderla, en verdad, es muy... Eso va a depender del caso concreto, del abogado que tengas que te pueda demostrar que efectivamente esto ha sido así. Y sobre todo, ahí creo que viene un tema que ya viene a ser el tema del estándar probatorio, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la razonabilidad, de cuáles son aquellas cuestiones en el caso que te pueden justificar que no ha habido dolo. Tú tienes que partir, lamentablemente, la administración pública creo que parte de un razonamiento errado en el cual se presume lo peor. Entonces, frente a eso, la mejor estrategia es simplemente tener trazabilidad de todo para generar cualquier tipo, un tipo de quiebre que vaya a generar algún tipo de responsabilidad. Muchas gracias, Erika. Ha estado tan buenas las preguntas, está como examen de grado. Está buena. Ahora el señor Ricardo Gandolfo nos pregunta, el artículo 76.4 de la ley establece que las controversias derivadas de prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden someterse a JPRD o arbitraje. Pregunto, ¿las controversias derivadas de prestaciones adicionales no aprobadas por la entidad no pueden ser sometidas a JRPD o arbitraje? Ahí me declaro ignorante. ¿Qué es JRPD? La Junta de Resolución de Disputas. Perfecto. Y ahí les dejo la pregunta, a ver si se entendió. Bueno, en verdad creo que ahí hay un tema muy interesante porque el tema de la Junta de Resolución de Disputas, a diferencia del arbitraje, como el doctor Ricardo Gandolfo, que tiene bastante experiencia y estoy seguro que comparte la misma inquietud que los que estamos viendo ahora esto, es cómo se va a aplicar esto o cómo van a resolver las juntas o cómo van a resolver los tribunales arbitrales frente a esta disposición que nos puede, digamos, mover un poco el esquema tradicional que nosotros tenemos, ¿no? Porque los adicionales no se someten a arbitraje. Entonces, ahora, lo que apruebas por la entidad, sí. O sea, hay una situación un poco extraña. Eh, y las que no son aprobadas por la entidad, entonces, la verdad, si uno hace una interpretación literal, no entendería que no. Eh, Como esto es nuevo, no me atrevería, y bueno, los contratos que se han suscrito con esta norma, no sé si debe haber por lo menos alguno, tenemos 3 semanas de entrada en vigencia, no creo que ya hayan llegado al momento de ya una junta de resolución de disputas. Entonces, yo creo que esta consulta, más bien, antes de quizá discutir, merecería una aclaración por parte del organismo de OS para que nos pueda clarificar exactamente hacia dónde va este artículo que puede generar un poco de dudas en el momento de su interpretación, pero que es plenamente válida la interrogante, ¿no? Desde mi punto de vista, ambas deberían someterse, porque yo creo que es un tema de igualdad. De repente hace un error del legislador. Yo no he tenido la oportunidad de revisar la exposición de motivos, ¿no? Porque no es posible, como a veces uno dice, oye, con uno con guitarra y con otro con cajón, cuando en buena cuenta es lo mismo. Pero bueno, yo lo dejo ahí para no andar en el debate.
Muchas gracias, Eric. Y las últimas dos preguntas, porque ya estamos en la hora, siendo las 5:30 en Perú, 6:30 en Chile. Las últimas dos preguntas. El señor Miguel Gutiérrez nos pregunta, ¿hay cambio en acuerdo marco de Perú Compras? Sí, de hecho, o sea, esta normativa es una normativa que lo han dicho varios expertos, que va a implicar cambiar el chip a más de 60% este, de, de lo que conocemos de control del Estado. Cuando llueve todos se mojan y claramente que van a haber cambios. No sé si han estado saliendo más directivas respectivas con relación a Perú Compras, pero hay cosas que necesitan urgentemente volverse a leer a la luz de la nueva ley de contrataciones públicas. Y pongo un ejemplo nada más. Ahora se pone nuevamente el tema del principio de sostenibilidad ambiental. Cuando vengan, por ejemplo, todos estos grandes procesos grandes con fichas de homologación que venía haciendo Perú Compras con la anterior norma, ahora tiene que volverlos a leer con relación a las nuevas disposiciones, que no solamente son disposiciones meramente procedimentales, porque la ley, si bien es cierto, es una ley extensa, que tiene un carácter procedimental, también es una ley enunciativa, que tiene principios, que tiene cuestiones que no se pueden transgredir, que muchas veces en la operatividad, a veces la administración pública se las pasa por encima. Pero esto es una oportunidad para que, por ejemplo, Perú Compras pueda reflexionar de en qué cosas puedo hacer mejor. ¿Qué cosas no estuve haciendo bien antes que ahora pueden ser mucho mejor? Y que van a haber compras perdón, que van a haber cambios desde mi punto de vista, lo tienen que ver. Y les he soltado uno, el tema de las homologaciones. ¿Cómo van a hacer eso a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma? Perfecto, Eric, súper claro. Y como les había adelantado, ya la última pregunta para ir cerrando. El señor Martín Moreno nos pregunta, ¿cómo concientizar el concepto valor por dinero en las actuaciones preparatorias? A ver, y con esto cierro y justo me tocas un tema que hace un ratito estaba hablando del tema del valor por dinero o el value for money. Yo creo que ese concepto ya está un poco desfasado. Yo creo que ya no debemos hablar del value for money, debemos de hablar del public value creation, sino hacia la creación del valor público. Porque no es solamente cuánto gasto, sino también yo me puedo ahorrar mucho dinero ahora, pero yo me puedo ahorrar dinero ahorita, comprando algo barato, sí, precio justo, ¿ok? Pero ¿cuál es la huella que esto deja en el entorno? Y tiene que ver muchísimo con comprar productos que sean innovadores. Tenemos un nuevo tema aquí introducido que es la compra por innovación, que en buena cuenta yo lo llamaría más una suerte de compra por excepción, porque fue cuando no tengo una cosa, lo llamo innovación. Cuando la innovación no es simplemente decir tengo algo nuevo y como no tengo nuevo, innové. La innovación es porque busco yo una solución creativa a un problema. Entonces, de por sí la norma tiene un error en la concepción de la definición. Pero partiendo del criterio de innovación, cuando hablamos del valor por dinero, el valor por dinero tiene que ligarse ya directamente al tema de innovación y tiene que ligarse con el tema de la huella en el entorno. Hemos pasado por una pandemia, estamos viendo a veces cuestiones que se compran, infraestructuras, insumos que no duran. Entonces, lo que tiene ahora la administración pública es la oportunidad que justamente darle el real sentido al valor por dinero, si quieren ver un valor por dinero 2.0, que sume la huella que deja en el entorno y que genere un tema de sostenibilidad en el tiempo, no solamente con el medio ambiente, con la durabilidad. Que no compre un equipo que al año ya no me sirve porque me salió barato en ese momento y pude atender la necesidad urgente. Eso yo creo que es un nuevo enfoque que tiene que darse al tema de valor por dinero y claramente presente en las actuaciones preparatorias. Perfecto, muchas gracias, Eric. Y ahora sí, queremos agradecerle nuevamente a Rubio Leguía y Normand por esta excelente presentación. Los dejamos comprometidos entonces para la segunda versión. Vamos a estar coordinando y ya les anunciamos la nueva fecha. Así que muchas gracias también a las dos Milagros y a Eric por acompañarnos el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo a todos, fuerte abrazo a todos los asistentes y los dejamos invitados también a las próximas actividades de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo y atención. Hasta luego.
Muchas Hasta luego. gracias. Gracias.